Gracias, Pedro. Voy ya al encuentro de Carlos Tomada. Un gusto, Carlos. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bienvenido, Gracias, No. Bueno, 12 años ministro de Trabajo, decía yo recién, pasó por todos los momentos económicos de la Argentina, les tocó remontar el 2003 y la Argentina creció. ¿Con reforma laboral, como piden y siguen pidiendo hoy? Bueno, la reforma laboral es una figura que lamentablemente está absolutamente asociada a la pérdida de derechos y a la precarización laboral. Yo no diría que la reforma laboral, si habláramos de otra reforma, no fuera posible. Nosotros, con Néstor, hicimos una reforma que devolvió derechos, que fortaleció la negociación colectiva, claro, que generó la inspección del trabajo, digamos, otra reforma. Claro. Inclusive ahora en el mundo, en España, en Estados Unidos, en Colombia, en México, y me ha tocado vivirlo de cerca, hay otras reformas, pero son reformas inclusivas. Estas reformas que se hacen al calor para atraer inversiones, porque eso va a generar en buen empleo, todo mentira. Todas, 103 países hicieron reformas laborales de estas características, informe de Naciones Unidas. El único resultado fue más desigualdad, más precariedad y más pobreza. Entonces, yo ni me quiero poner por ahora a discutir esto de la reforma laboral, porque además no es absolutamente necesaria, porque no resuelve ninguno de los problemas que la Argentina tiene en el mundo del trabajo, porque por supuesto que los tiene. Tenemos bajos salarios, tenemos situaciones de mucho empleo autónomo. Muy bien, busquemos resolver esos problemas. Claro. No estas reformas que a lo que conducen básicamente, igual que todas las reformas laborales, o lo mismo, van claro, a favor de aumentar la discrecionalidad empresaria, a favor de la pérdida de derechos y a favor de debilitar el sindicalismo. Digamos, ese es el verdadero objetivo. Hoy ha sido un día realmente tremendo para la administración pública, despidos por todo, un desguace total del Estado. Bueno, yo creo que esto hay que aclararlo un poquito, porque no se puede con un 10% de mentira crear un 100% de verdad, digamos. Acá hay una excusa con respecto a estos despidos vinculados con los eventuales ñoquis y demás. Que lo sabrá 10%, pero acá funciona un Estado que ha cumplido funciones muy importantes. Mira, yo te voy a contar mi caso concreto. Yo llegué al Ministerio de Trabajo, había 2.700 trabajadores. Me enorgullezco de que cuando me fui había 4.000. Claro. Y me enorgullezco porque el Ministerio de Trabajo empezó a tener inspección del trabajo que no tenía, aumentamos la negociación colectiva, tuvimos políticas públicas de empleo y fundamentalmente tuvimos la inversión más grande en formación profesional. De esto que hablan sobre la formación y la capacitación y no hacen nada, al contrario, destruyen la educación. Entonces, a mí lo que están haciendo ahora realmente me parece que esconde otra cosa. Y también voy a tomar el ejemplo del Ministerio de Trabajo. No es un revoleo, porque están echando contratados, están echando gente personal de carrera, con miles de años, que se preparen para los juicios, que va a tener que pagar el Estado por esta medida. Fíjate, liquidaron la Subsecretaría de Estudios Especiales. ¿Por qué? En el Ministerio de Trabajo, hoy. ¿Por qué? Porque es el área que genera todos los estudios y todos los datos y toda la información vinculada con el empleo. ¿Qué va a pasar con el empleo ahora en adelante? Puras malas noticias. Cada día va a aumentar la desocupación, cada vez va a haber más informalidad. Entonces, ¿qué hicieron? Liquidaron la fuente de información. Y eso mismo están haciendo en todos lados. Lo del cierre del ANSES, lo que está pasando con el ANSES, es muy peligroso y es obviamente la antesala de la FJP. Resulta que hay varios lugares donde hoy y durante la semana ya está cerrado
por falta de público. O sea, no atienden. No atienden. No atienden. Esto quiere decir que no se dan jubilaciones, no se pagan, no se dan nuevas jubilaciones, todo a favor de un mismo objetivo. Y todo en un marco, no nos olvidemos, Carlos, sin Ministerio de Trabajo hoy en la Argentina. No, ¿no? Bueno, es así. No, en realidad hay una idea de fondo en la filosofía de Milei, que es, no solamente no tiene que haber Ministerio de Trabajo, sino en realidad no debería haber juzgados laborales, ni tampoco otro tipo de instituciones. ¿Por qué? Porque ellos creen que somos todos iguales. Y si somos todos iguales, nos regimos no por las leyes laborales, nos regimos por la ley civil, ley comercial. Ahora, ¿somos todos iguales? Claro, no, de ninguna manera. De ninguna manera. Quiere decir que un trabajador va a poder negociar con Paolo Roca su salario, tranquilamente. ¿No? Mirá lo que está pasando con la UOM y la pelea que está dando. Totalmente. Entonces, filosóficamente, conceptualmente, para Milei, la Secretaría de Trabajo es una molestia, como son los juzgados laborales, como son los abogados laborales. Todo eso implica algo que no tiene que existir en el Estado. Y ojo, que para mí esto es lo más preocupante, es que si esto sigue, realmente nos vamos a encontrar con una sociedad que no tiene nada que ver con su identidad, con la cultura, con lo que conocimos de la Argentina hasta ahora. No es nada banal lo que está pasando. Bueno, lo advirtió no es de corto plazo, es de mediano y largo. Pero lo advirtió la semana pasada la Comisión de Justicia y Paz del Episcopado, ya la fragmentación social que se empieza a exponer, lo dicen los obispos. Bueno, y pensemos en la fragmentación territorial también. Y sí. También. Sí, claro. Tomada, usted decía recién que habrá que prepararse para los juicios laborales que van a venir. El tema es quién los va a pagar, porque son juicios que tardan en un promedio 4 o 5 años. Utilicemos la frase que utilizan ellos con la nuestra. Claro, con la nuestra, pero eventualmente la siguiente gestión de gobierno, si es que no reelige Milei. Obviamente. O sea que estas decisiones se toman pensando en que los va a pagar otro eventualmente. No creo que hayan llegado a ese nivel de especulación. No les importa. Es mucho más superficial y mucho más banal en dirección a un objetivo que está fijado y no por Milei, por los que mandan de verdad. Tomada, usted recién decía que, bueno, que rechaza la idea de una reforma laboral. ¿Cómo se solucionaría o qué propuesta hay para solucionar el problema del empleo informal? Porque Argentina en este momento no tiene un gran problema de desempleo, por lo menos no lo tenía hasta el último trimestre del año pasado, pero tiene un gran problema de informalidad laboral. ¿Vos tenés media hora? No. No, pero escuchamos. Bueno, a ver, voy a tratar de, por empezar, generando un modelo productivo. Cuando recién Gustavo hablaba de nuestros años del comienzo, quiero recordarte que había 25% de desocupación y que el trabajo no registrado era del 50%. ¿Sí? Ahora, a partir de una política muy convencida de la necesidad de generar empleo, se empezó a fomentar la obra pública, hoy mala palabra, que es la forma como la mayoría de los países desarrollados del mundo superan las crisis. Se empezó a fortalecer la industrialización, otro enemigo central del proyecto Milei, y a partir de ahí tuvimos que apurarnos a formar a todos los que eran los planes jefes y jefas de hogar, a capacitar a todos esos que eran los desocupados del menemismo, porque eran demandados por el empleo formal. Ya te digo, arrancando con obra pública, con industrialización, porque después el tema de la reforma laboral para bajar las condiciones, porque eso va a hacer que los empleadores los contraten, es mentira. Es mentira. ¿Saben cuando un empresario llama a los trabajadores? Cuando tiene el talonario de pedido lleno. Solamente ahí. Si no, no les interesa. Aunque se los regalen, no les interesa. Bueno, eso fue lo que pasó. Carlos. Por eso se crearon 5 millones de puestos de trabajo, por eso pasó lo que pasó con el trabajo no registrado, que por primera vez desde el comienzo de la democracia, el trabajo no registrado bajó
bajó y bajó. ¿Hasta cuándo? Hasta el 2016. Pero, por ejemplo, volvió a subir. En los últimos 4 años había demanda, la industria creció mucho también en estos últimos 4 años. Sin embargo, ese mix ¿En qué 4 años? En estos últimos 4 años de Alberto Fernández, digo, creció mucho la demanda, había demanda, la industria crecía también, la verdad que prácticamente durante todo el periodo creció la industria, y sin embargo no se modificó esa estructura de gran parte del empleo informal, de mucho empleo informal. Primero que no todo tipo de crecimiento económico genera empleo. Hay crecimiento Pero empleo sí se generó, Pero el problema también es que los empresarios se han mal acostumbrado. Sí, se sumó otro problema, que es que un empleo no te alcanzaba para llegar a fin de mes. No, que con es un el empleo, problema, es el otro problema de verdad que tenemos, que es el tema de los salarios. Si hubiera sido cierto, bueno, con esos salarios se hubieran podido contratar 2 trabajadores. No, en ese sentido no hubo, creo yo, una política activa de fomento del empleo. Y en ¿no? el Estado, ¿por qué pasa que en el Estado el empleo es tan precarizado? Porque en estos casos recién escuchábamos un trabajador, por ejemplo, que está hace 20 años, ahora lo acaban de despedir y no va a cobrar indemnización. Y hay montones de casos o gente que no se le renueva el contrato, por ejemplo. A ver, voy a atreverme a hablar de este tema porque yo como ministro de Trabajo llegué al ministerio con un 46% de contratados, de personal de planta y 54% de contratados, y me fui con 96% de todos los trabajadores del ministerio dentro de la Ley de Empleo Público. ¿Sí? No pasó eso en todos lados. No pasó eso en todos lados. La verdad, yo creo que ahí hay una política en algunos casos y cierto abandono en la gestión, porque perfectamente los trabajadores podrían estar formalizados. Ahora, los que están echando contratados van a reclamar en la justicia y van a ganar. No es que no tienen derechos. No los tienen reconocidos por un sistema que es un sistema transitorio, que es el famoso artículo 9, que en algunos casos es cierto, se ha prolongado en demasía, largamente. Ahora, cuando vayan a reclamar, van a ganar los juicios. La última. Políticamente, ¿cómo se construye una alternativa? Dame un tiempo. Recién acabo de llegar de México. Bueno. Si no, ¿cómo se construye? Mirá, reflexionando, organizándose y movilizándose. Yo creo que hay que reflexionar para debatir, no tanta autocrítica. Siempre nos piden la autocrítica a nosotros. No he visto que nunca le pidan autocrítica a la derecha, jamás. Pero bueno, nosotros la estamos haciendo, hay discusiones internas. Primero eso, porque con eso vamos a poder convencer. Necesitamos volver a recuperar a la gente, a los que perdimos. Hemos perdido parte de nuestra identidad, ¿no? El peronismo tiene un rol en la política argentina que es representar a los sectores más humildes y no los estamos representando. Creo que unirse y organizarse es el otro camino. Y la otra, ¿sabes qué? Realmente creo que la movilización que hemos visto, y en particular la del 24 de marzo, donde encontré, creo que es un dato muy importante, igual que la del 24 de enero y la del 8 de marzo. Yo creo que frente a esa movilización popular también algunas cosas van a tener que empezar a pensar. Carlos, un gustazo, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? No, y sos bienvenido siempre, ¿eh? Así que...